Bien, en esta serie de estudio bíblico acerca del libro de Daniel, donde ya tenemos hemos avanzado en algunos versículos del primer capítulo de Daniel. Vamos a ver una historia bastante impactante, sobre todo acerca de un personaje que la palabra nos enseña de él, pero dentro de su historia vamos a conocer quién fue ese personaje llamado Daniel, por qué Daniel fue un profeta que se dio a conocer en diferente hazaña y por qué la Biblia habla tan a plenitud de este hombre llamado Daniel. En el primer capítulo, que es el inicio de esta serie de estudio, vamos a ver a Daniel y sus compañeros en Babilonia. Pero para esto vamos a visualizar que Babilonia se catalogaba como un imperio. Este imperio atrae a aquellos jóvenes de Judá, claro, con un compromiso, porque al ser un imperio fue atacando diferentes naciones, iba llevando cautivo a quienes no le rendían los tributos y así sucesivamente. Pero dice la historia que en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Cuando dice la sitió, fue que la cautivó, la tomó en su posición, la cautivó. Entonces, y el Señor entregó en sus manos a Joacín. ¿Quién era Joacín? Joacín era el rey de Judá. En ese tiempo, según la historia, aproximadamente en el 605 antes de Cristo, se relata esta historia donde se lleva cautivo al pueblo de Judá hacia Babilonia. Ahora, tienes diferente exilio. En el primer exilio podemos visualizar que el rey Nabucodonosor da, da el veredicto de que le llevaran hacia él o hacia Babilonia jóvenes dentro de los jóvenes de Judá, pero no cualquier jóvenes. Eran jóvenes que tenían la capacidad intelectuales más alta. Dice la palabra que ellos necesitaban hombres jóvenes que sean de linajes. Según los eruditos y los conocedores de la historia a profundidad, expresan que Daniel posiblemente venía del linaje de David. Según los estudios que se han podido hacer, venía del linaje de David. Pero algo que nos impacta aquí, que Daniel entró dentro de estos jóvenes que llevaron cautivo a Babilonia, pero con él también iban algunos compañeros que también tenían la misma capacidad o la misma visión, tenían el mismo alineamiento que tenía Daniel, que dentro de ellos estaban Daniel, estaba Ananías, estaba Misael y estaba Azarías. Eran de los hijos de Judá. Todos estos jóvenes venían de Judá. Pero algo pasa aquí. Cuando el rey Nabucodonosor manda a buscar a Daniel, algo que dice la palabra es que él le da algunos aspectos o características que necesitaban de estos muchachos. Dice: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneo para estar en el palacio del rey. ¿Se fijan aquí? Aquí hay algo impresionante.
es obvio que todo el que vas a llegar al palacio, todo el que va a llegar a cierta altura, no es cualquier persona. Por eso es que nosotros visualizamos que dentro de los propósitos de Dios, dentro de los proyectos de Dios, cada persona tiene un valor y tiene un propósito. En este caso, para llegar a Babilonia, llegaron cuatro jóvenes que eran babilonios, que eran de Judá, pero tenían cualidades diferentes a otros jóvenes de Judá. Eran muchachos de buen parecer, eran muchachos que eran de linajes, eran sabios y tenían ciencia y tenían buen entendimiento. Este buen entendimiento que dice la palabra o que relata la Biblia que ellos tenían era una capacidad distinta a otros jóvenes de su tiempo, de su temporada, a otros jóvenes que estaban con ellos. Ahora bien, ¿por qué hago mucho énfasis en esta parte? Es porque hay algo que tenemos que desglosar dentro de esto. Y es que Dios tiene en su propósito todos tipos de personas. A veces hay gentes que entienden que porque tienen mucha capacidad pueden y porque otros tienen poca capacidad no pueden. Recuérdate que para cada espacio, para cada lugar, Dios tiene gentes diferentes. Hay gente que Dios lo va a llevar a palacios. Hay otros que Dios lo va a llevar a lugares burgos. Hay otros que Dios lo va a llevar a lugares que no son tan apreciados. Y así sucesivamente, de acuerdo al propósito que Dios ha establecido en la vida de cada uno. Aquí le pareció bien a Dios que Daniel, que Ananías, que Misael y que Azarías fuesen los que llegaran al palacio. Y lo resalta. ¿Por qué lo resalta? No habían otros jóvenes con ellos. Sí, había más jóvenes. Posiblemente llegaron una cantidad de jóvenes. Pero lo que se visualizan y los que se resaltan dentro de la palabra son estos cuatro. ¿Por qué estos cuatro se visualizan y se resaltan? Porque dentro de estos cuatro hay un propósito especial y tuvieron hazañas diferentes. Por ejemplo, dice la palabra que cuando llevan y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que lo criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Aquí hay un proyecto que el rey tiene y el rey le da una encomienda al encargado, al jefe del eunuco, y le dice: estos jóvenes que van a traer tienen que durar 3 años preparándose para poder entrar al palacio. ¿Era porque aquellos jóvenes no tenían preparación? Sí, ellos tenían preparación, porque según lo que relata la historia, eran jóvenes de linaje. Y todos los jóvenes de linajes en ese tiempo eran personas que tenían capacidades y que trabajaban en los palacios. Estaban dentro de los nobles, y los nobles eran los que tenían aquellos lugares, aquellos espacios dentro de la ciudad. Entonces, estos muchachos estaban dentro de los nobles, por lo tanto ellos tenían una capacidad, pero la capacidad que ellos tenían y lo que ellos hacían eran en Judá. Ahora ellos van a aprender otras costumbres, otra cultura, y van a aprender otras lenguas, que es la lengua de los caldeos. Pero cuando a ellos se le dan para trabajarlo con ellos 3 años y van entrenándolo, hay algo que aquí me llama la atención. Y dice que a estos el jefe de los eunucos puso nombre. Lo primero fue que puso nombre. A Daniel le puso Belsasar. A Ananías le puso Sadrach. A Misael Mesab y a Azarías Abednego. Algo impresionante es que estos nombres que ellos le colocan a estos 4 muchachos son nombres paganos.
son nombres de deidades de ellos, de los babilonios. ¿Por qué? Porque aquí hay algo que se quiere proyectar, y es que quieren desconectar completamente a estos muchachos de su costumbre, de su creencia y de su cultura. Ellos entendían que en estos 3 años, ellos iban a desconectar a estos 4 jóvenes de lo que ellos tenían enraizado. Ahora viene un principio que cada uno de nosotros en esta noche tenemos que aprender. Lo primero es conocer cuál es mi identidad, de dónde vengo, quién soy, cuál es mi posición, quién es mi Dios, de quién he aprendido, cuáles son mis raíces. A veces, amado, hay momentos donde nosotros tenemos una cultura del cielo, aprendemos algo del reino, conocemos los misterios de Dios, pero somos fácil de corromper al movilizarnos a lugares, no que somos cautivos, sino que nosotros mismos vamos por nuestra propia voluntad y somos cautivos en esos lugares, y nos llama a la atención esas culturas que no pertenecen al reino. Y ahí es donde tenemos que abrir bien los ojos y tener mucho cuidado, porque visualizamos que estos jóvenes aún ya le que estaban cambiando su nombre, porque hay algo que el enemigo sabe, y es que el nombre que tú tienes es un nombre que pertenece a un reinado, pertenece a un linaje, pero sobre todo está dentro de una cultura que alaba, que glorifica el nombre del Señor y que tiene temor de Dios. Ahora ellos lo quieren llevar. Lo primero que hace el enemigo es que quiere cambiar tu identidad, porque él sabe que cambiando tu identidad, él va a tomar posesión de tu vida. Ahora bien, algo que vamos a ver aquí en esta serie, dice que Daniel propuso en su corazón, aleluya, mira qué bonito, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Te fijas? Aquí hay algo que hay que resaltar. Lo primero es que tenemos que hacer es proponer. Aquí no vemos que Dios está diciéndole a Daniel no coma. Aquí vemos que Dios no le está diciendo a Daniel así te digo, ni que el Señor le está dando a Daniel una revelación, ni que el Señor le está dando a Daniel una visión para que no coma. Aquí vemos una intención del corazón de Daniel que salió de él por lo que ya él llevaba sembrado de donde él venía. Daniel estaba consciente de que lo que a él le iban a dar dentro del palacio eran comidas sacrificadas a los ídolos, porque él sabía y conocía que el Dios que él servía no era el Dios de los caldeos, no era el Dios de los babilónicos. Entonces, como él conocía y sabía que no eras el Dios de los babilónicos, automáticamente él lo que visualiza es que él no debe de tomar, de comer la comida del rey, ni tomar la bebida del rey en Babilonia. ¿Quién mandó a Daniel a proponer eso? Su integridad. Ahí viene algo importante. Su integridad. La integridad de nuestra vida como hombre de Dios, como creyente, no depende de dónde estamos. No depende ni siquiera de quién nos está viendo. La integridad como hombres de Dios, como mujeres de Dios, es algo que tenemos que llevar a donde quiera que estemos. Y que Dios pueda alegrarse al ver nuestra integridad y a ver nuestra posición, nuestro anhelo de serle íntegro y fiel. Desde que Daniel se propone en su corazón no contaminarse, la palabra contaminar es corromper, es dañar.
Daniel entendía que el tomar, comer de esta comida era corromper lo que él tenía, corromper su posición. Entonces, por eso le dice él, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Mira lo que hace Dios. Cuando tú propones en tu corazón serle fiel a Dios, Dios pone gracia en ti. Cuando tú propones en tu corazón guardar los principios divinos, Dios pone gracia en ti. Y eso fue lo que Dios hizo con Daniel. Puso gracia porque Daniel en ese momento propuso en su corazón guardar fidelidad a Dios. A veces nosotros queremos que Dios ponga gracia, pero no queremos serle fiel a Dios. Y lo primero que necesitamos para poder tener el favor y la gracia de Dios es tener una vida en integridad, una vida conforme a su voluntad. Fíjate, dice, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea nuestro rostro más pálido que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él el rey mi cabeza. Ahí el jefe del eunuco se intimida, porque Daniel le propone que no le obligase a comer de esta comida, pero él sabe que esa es la mejor comida para ellos, dentro de lo que es el reinado, dentro de lo que es su posición. Él entendía que esa era la mejor comida. La mejor comida que tenían ellos era esa. Pero acuérdate que también hay un problema, que es un problema que es ya en cuanto a lo que es las leyes de Dios para el pueblo judío. Daniel sabía que no podía comer cualquier cosa, porque aparte de que había dentro de esos alimentos comidas que eran para los judíos inmunda, que eran comida que ellos no podían comer, porque ya Dios le había dicho que no podían comer ese tipo de comida. También había otra posición, que es la comida que eran sacrificadas a los dioses, a esos ídolos. Tampoco era para ellos de bien hacer esto. Entonces ahí hay dos posiciones que lo llevan a él a tomar esta drástica decisión de no contaminarse con la comida del rey. Ahora bien, dice, entonces dijo Daniel a Melzar, que era el jefe de los eunucos, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Aquí hay algo muy, pero muy importante. Daniel entra en un acto de fe, porque Daniel sabe lo que Dios podía hacer con él. Daniel sabía que comiendo esas legumbres, él se iba a mantener robusto, se iba a mantener con la misma característica que los demás muchachos, porque él conocía a un Dios que él sabe lo que era capaz de hacer a su favor. Y una de las cosas que tenemos que tener siempre en cuenta donde quiera que vayamos es que tenemos que reconocer donde quiera que vamos quién es nuestro Dios. Por eso él
a toda plenitud le dice al jefe del eunuco: haz la prueba con nosotros. Y si nosotros no estamos a la altura de los demás muchachos, haz lo que tú puedas hacer, lo que tú quieras hacer con nosotros. Pero haz la prueba por lo menos de 10 días. Y vamos a ver qué pasa en esos 10 días. Dice que consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Fíjate lo que hace Dios. Después de estos 10 días, el jefe del eunuco se dio cuenta y visualizó que Daniel estaba, que Ananías estaba, que Misaías estaba, que Azarías estaba a la misma altura o mejor que los demás muchachos que estaban comiendo de la ración del rey. ¿Sabe por qué pasa esto? Porque cuando tú estás conforme a la voluntad de Dios, aún piedra que tú comas te va a beneficiar mejor que cualquiera de aquellos que están contaminándose con lo que a Dios no le agrada. A veces mejor entrar en ese principio de Dios y comer lo que tenga que comer, pero no contaminarte con las cosas que pueden dañar tu vida, que pueden traerte mañana una desconexión espiritual. Cuando te hablo de esto, no te estoy hablando de una comida física, te estoy hablando ya de la vida espiritual. Hay cosas que es mejor soltarla, hay cosas que es mejor dejarla, contar de tener una vida agradable en la presencia de Dios, porque es lo que nos va a mantener robusto. No es la comida, no es lo que a todo el mundo le va bien. Hay cosas que le funcionan a uno, pero al que Dios elige no le funciona. Aleluya. Hay cosas que a ti te pueden funcionar, pero a mí no me van a funcionar porque Dios no quiere que yo lo haga. Hay cosas que a mí me van a hacer de bien, pero quizá a usted no le va a hacer de bien porque ya Dios te dijo que no hagas eso. Entonces ahí es donde tenemos que entrar y comenzar a visualizar que el principio de todo esto es la obediencia. Es mejor obedecer a Dios. Es mejor creerle a Dios que tirar la aventura de querer absorber cosas que desconocemos y otras que sabemos que están mal, pero que quizá traen algún beneficio. Daniel se le pudo haber llenado los ojos con todo lo que había en el palacio. A los otros compañeros de él se le pudo haber llenado los ojos con todo lo que veía. Pero Daniel era un muchacho que venía de palacio. Dios sabía que a él no le iba a llenar los ojos nada de esto porque venía de linaje. Y a veces para Dios poder llevarte a un lugar donde tú puedas permanecer, tiene que llevarte a un lugar que sea de tu misma posición. Por eso no voy con aquellos que muchas veces dicen: ah, no, porque esta persona tiene tal profesión y sigue en lo mismo. No, es que tú vas a entrar en el espacio que a ti te conocen. Tú vas a entrar de acuerdo a la posición que tú tienes. Quizás yo no vaya a entrar fácilmente al palacio presidencial, pero alguien que tiene el acceso allá, Dios lo puede llevar a hablar, a predicar, a presentar el plan de salvación. Por eso es que no podemos dudar nunca de lo que Dios hace y nunca ver a otros menorizarlo por donde Dios lo está llevando. Dios tiene diferentes mensajeros para expandir su obra, para expandir su propósito. El propósito tuyo quizás sea abrazar vagabundo en la calle. Quizá el propósito de otros sea llevarle la comida a esos que están en la calle. Pero lo más probable es que el propósito de aquel o de otros sea conectarse con empresarios para poder llevarle a Cristo a ellos. Habrán otros que tendrán que conectarse con presidentes, con gobernadores, para poder presentarle a Cristo.
porque tú no vas a entrar fácilmente donde un gobernador, pero alguien que tiene esos niveles, esa altura puede entrar. Por eso Dios tiene personas en todos los lugares y conecta hombres de Él a todos los lugares. Y en cada uno de esos lugares Dios tiene hombres y mujeres preparados para hacer su servicio. No podemos dudar nunca de esto. No podemos nunca interferir en el propósito de Dios. Y muchas veces jactarnos de decir, aquel no tiene a Dios porque mira dónde está, o aquel sí tiene a Dios porque mira dónde está. Dios es alguien que no tiene ningún tipo de limitaciones. Las limitaciones las tenemos nosotros, amados, en nuestra mente, en nuestras estructuras sociales. Pero Dios no tiene limitaciones. Por eso Dios no se limitó con Daniel y pudo mostrar su gloria a través de Daniel y sus compañeros en Babilonia. Si tú te fijas aquí, dice la palabra que así pues Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Escucha bien. Y a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasado pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Fíjate qué bendición. Cuando tú decides mantener tu integridad delante de Dios, tu fidelidad, ¿sabes lo que hace Dios? Dios te premia. Dice la palabra que Dios premió a Daniel, a Ananías, a Misael y a Azarías. Lo premió ¿con qué? Con gracia. Dice la palabra que hallaron gracia, se halló gracia en ello. Porque cuando tú te guardas para Dios, Dios te llena de gracia. Y todo lo que tú haces es de bendición. Todo lo que tú haces prospera. Todo lo que tú haces crece. Tú te puedes comer un plátano vacío y te engorda. Alaba. Te puede comer una zanahoria y esa zanahoria te va a mantener robusto, porque la gracia de Dios está sobre ti. Y cuando la gracia de Dios está sobre alguien, no tiene que hacer muchas cosas, es que se ve lo que Dios está haciendo. Por eso es preferible, amado, que seamos fieles, que seamos íntegros a Dios, y no que hagamos tantas cosas que al final queramos llamar a la atención. No es lo mismo cuando Dios pone gracia en ti que cuando tú tratas de ser gracioso. Dios puso gracia en esos muchachos porque mantuvieron su fidelidad a Dios por encima de todas las cosas. Ellos podrían decir, ya nosotros estamos aquí en otra tierra. Ya la cultura que nosotros teníamos ya avanzó. Ya nosotros pasamos a otro nivel, como muchas veces dicen algunos. Ya pasamos a otro nivel. Ya yo no necesito servir a ese Dios que yo serví en Judá. Ya yo no necesito hablar con ese Dios que yo hablaba en Judá, porque aquí tenemos otros dioses. Daniel no fue de eso. Daniel fue de aquello que se mantuvo fiel. Por eso en esta noche vamos a ver la fidelidad a Dios y vamos a ver cómo podemos mantener nuestra integridad delante de Dios para que nuestra vida no sea de fracaso, sino que sea de bendición y de prosperidad en la presencia de Dios. Quizá hay muchas personas que digan, ah no, pero Daniel se caracterizó porque asimiló la cultura babilónica, sí, pero él la cultura babilónica la tenía para él hacer su trabajo, no para él vivir dentro de esa cultura babilónica. Hay gente que salen de su tierra y de repente llegan a otro territorio y ya ni siquiera la forma de hablar de su tierra se acuerdan, porque cambian su identidad.
ya se creen otras cosas. No, amado, los principios, las bases, las raíces que Dios te ha dado, no las suelte. Que el enemigo anda por ahí poniendo muchas facilidades de cómo dañar tu principio y tu simiente, pero no lo vamos a hacer porque somos gentes fieles y gentes íntegras en la presencia de Dios. Aquí visualizamos que dice, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló. Oye bien, oye esta parte. En todos los asuntos que el rey lo consultó, dice que los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Fíjate esta bendición que pudo hallar Daniel, esta gracia que encontró Daniel, que dice la palabra que este muchacho, al junto de su compañero, encontraron tanta gracia que no hubo nada que el rey consultara a ellos de inteligencia, de ciencia, de sabiduría, de conocimiento, que él no encontrara 10 veces mejor, con más capacidad, con más entendimiento, con más sabiduría que todos los magos y astrólogos que él tenía en su reinado. Él tenía sabios, tenía todo ese tipo de gente en su reinado. Sin embargo, estos 4 muchachos sobrepasaron 10% más que todos aquellos que estaban ahí. Porque hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? El trabajar conforme a la voluntad de Dios es una cosa, y el tener conocimiento, sabiduría por medio de magia, por medio de conocimiento humano es otra. Y por eso es que mucha gente se equivocan porque piensan que están haciendo las cosas con su fuerza. Las cosas que tú haces no es con tu fuerza. La cosa que tú haces es con la fuerza del Señor. Si algo tú puedes hacer, si algo tú puedes movilizar, es porque Dios te da la fuerza. Es porque Dios te da la base, es porque Dios te da el sustento, es porque Dios pone la gracia. Por eso, amado, nunca podemos jactarnos de lo que Dios hace con nosotros. Al contrario, dentro de lo que Dios hace con nosotros, debemos de nosotros mantener ese principio de humildad, ese principio de agradecimiento y ese principio de darle a Dios siempre la honra en todo lo que hacemos y donde quiera que vayamos. Si algo podemos visualizar en este primer capítulo de la serie de Daniel, es que en todo lo que él hacía meditaba en sus principios, en sus raíces, porque mirando su principio se acercaba cada día más al Dios que él conocía. 3 puntos fundamentales: no se contaminó con la comida del rey ni con la bebida del rey. Segundo punto, se mantuvo íntegro a una cultura, a un conocimiento, a una sabiduría, a una obediencia que ya él traía. Y número 3, siempre visualizó su raíz como más importante que todo lo que podía alcanzar en el reinado. O sea, que nunca se le llenó los ojos con lo que él podía ver, sino que se mantuvo siempre bajo aquella humildad que había aprendido. Porque según la historia y según los conocedores, la raíz de donde vienen estos muchachos es de una raíz donde se le enseñaba el Dios de los antiguos, el Dios vivo y de poder. Por eso pudieron tener raizada esa base, ese principio y ese conocimiento. Ahora bien, cada vez que en tu vida
tú llegues a lugares donde el enemigo quiera influenciarte con palabra, quiere influenciarte con pensamientos, con ideologías, fuera de lo que son los principios bíblicos, hoy te vengo a decir, tiene que alejarte rápidamente de esos principios y conectar con lo que tú eres, conectar con tu diseño, conectar con tu fundamento y no dejarlo caer. Muchas veces nosotros por cuestión de compañerismo, por cuestión de enlace y por cuestión de que nos introducimos en ciertas cosas, vamos perdiendo la costumbre, el norte, la cultura de Dios en nuestra vida. Y algo que Dios no quiere es que tú pierdas la cultura espiritual en tu vida, sino que se mantenga firme donde quiera que tú vayas. Tú puedes estar aquí, puedes estar en China, puedes estar en Japón, puedes estar en Honduras, en Nicaragua, en Venezuela, puedes estar en Haití, puedes estar allá donde se están matando, en Irán. Pero siempre tienes que mantenerte fiel a aquel Dios que te ha llamado. Mantener siempre los principios de Cristo en nuestra vida. Así, mis amados, que hasta aquí hemos llegado en este primer capítulo de esta serie de Daniel, en este capítulo de Daniel y sus compañeros en Babilonia. Hacia la próxima, pues continuaremos con el capítulo 2, donde vamos a desglosar algo ya un poquito más profundo y un poquito más amplio. Esperamos que estos estudios sean de mucha bendición para su vida, no solamente para los que están aquí, sino también para los que nos ven en las diferentes plataformas. Si tienen alguna pregunta, estamos dispuestos a contestarla, a hacer conforme a lo que Dios nos manda, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Así que cualquier inquietud, cualquier pregunta, estamos ahí, pueden ponerlo en los comentarios, porque sabemos que Dios bendecirá su vida y a cada uno de los que estamos aquí, también que Dios le prosiga bendiciendo, y será hasta el próximo jueves. Dios le bendiga.